se nos pide que busquemos el valor exacto de la expresión dada. Tenemos seno de pi dividido por 3 veces el coseno pi dividido por 2 más el coseno pi dividido por 3 veces seno dividido por 2. Esta expresión nos recuerdan las identidades de suma y diferencia para seno y coseno, que se muestran a continuación. Por lo tanto, si nos enfocamos en lo correcto lado de estas identidades, observe el seno de a plus o menos b es igual al seno de a por el coseno de b más o menos el coseno de a por el seno de b, y esto se ajusta a la forma de nuestra expresión en la que tenemos una suma. Para nuestra expresión, observe a es igual a pi dividido por 3. Y b es igual a pi dividido por 2. Y como tenemos una suma, la expresión es igual al seno de la suma de los ángulos. En nuestro caso, la suma de pi dividido por 3 y pi dividido por 2. Así que, de nuevo, expresión del seno pi dividido por 3 veces el coseno pi dividido por 2 más coseno de pi dividido por 3 veces el seno de pi dividido por 2 es igual al seno de la suma de pi dividida por 3 y pi dividido por 2. El siguiente paso es encontrar la suma de estos dos ángulos y, a continuación, determine el valor de función seno. Sabemos que para sumar fracciones, debemos obtener un denominador común. En este caso, el mínimo denominador común es un múltiplo menos común de 2 y 3, que es 6. Y por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador de pi sobre 3 por 2, y multiplicamos el numerador y denominador de pi sobre 2 por 3. Observe cómo esto nos da 2pi dividido por 6 más 3pi divididos por 6, lo que equivale a 5pi dividido por 6, o si queremos, 5 6pi radianes. Por lo tanto, ahora conocemos el seno de la suma de pi dividida por 3, y pi dividida por 2 es igual al seno de 5pi dividido por 6. Ahora, tenemos que encontrar el valor de la función seno, que podemos hacer usando un triángulo de referencia o el círculo unitario. Vamos a seguir adelante y mostrar ambas cosas. Para usar un triángulo de referencia, primero dibujamos radianes de 5 o 6pi en posición estándar, donde el lado inicial es a lo largo del eje X positivo. Y luego giramos 5pi divididos por 6 radianes en sentido contrario a las agujas del reloj, que es 1 6pi, o pi dividido entre 6 radianes menos de 1 2 rotación, que estaría aproximadamente aquí. Así que de nuevo, este ángulo aquí es 5pi divididos por 6 radianes. Y el ángulo de referencia es el ángulo formado con el lado del terminal y este eje X negativo, que es pi sobre 6 radianes. Y ahora vamos a esbozar el triángulo de referencia. Debemos reconocer que se trata de un triángulo de referencia 30-60-90, donde podemos etiquetar el corto pierna 1, la hipotenusa 2, y la raíz cuadrada de pata más larga de 3. Sin embargo, estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo y, por lo tanto, el cuadrado la raíz de 3 es negativa. Y ahora podemos usar este triángulo de referencia para determinar el valor de la función seno, donde el seno de 5pi dividido por 6 radianes es igual a la relación de lo contrario lado de la hipotenusa, que podemos ver es igual a 1 dividido por 2, o 1 2. Por lo tanto, el valor exacto de la expresión es igual a 1 o 2. Encontremos también este seno valor de función en el círculo de unidades. El lado terminal de 5pi dividido por 6 radianes intersecta el círculo de unidades en este punto aquí. En el círculo de unidades, recuerda sin z es igual a y observe cómo la coordenada y es igual a 1 2. Verificación de la función seno valor, así como el valor de la expresión dada. Espero que te haya resultado útil.